William, siempre dándole seguimiento a los trabajos que está haciendo el ayuntamiento. William, ¿cómo van a funcionar esos registros? Óyeme, Javier, eso es un registro doble. Okay. Eso tú sabes que aquí tenemos un pozo filtrante. Sí. Ese registro doble vamos a clasificar la parte de residuo del lodo que trae el agua de la parte alta. Sí. Lo clasificamos aquí, entonces tú sabes que de ahí hay una trampita que manda el agua sola, sin lodo, al otro lado. Entonces del lodo la mandamos al pozo. Eso es para darle buen cuidado al pozo, porque tú sabes que si comienza a acumularse lodo y a mandarle lodo, se tapa de una vez. Se tapa de una vez. Ok, veo ese poste de luz. Veo que... Háblame de eso. ¿Va a quedar así o se podrá seguir cortando más? Ese que estoy viendo ahí. Lo más probable es que lo cortemos un poquito más. Ok. Pero tú sabes que el poste de luz, no sé si tú estás al tanto de que cuando van a clavar un poste de luz le meten 2 metros para abajo y que es un concreto sumamente muy bien, una estructura muy buena. Okay. Entonces para nosotros que ahora mismo tenemos la pala dañada, tenemos la retro dañada que la cogemos prestada de vez en cuando, se nos hace un poco cuesta arriba sacarlo. Pero nosotros le vamos a dar con una maceta y lo vamos a bajar un poco más. Vamos a bajar un poco más. No nos va a afectar en nada en el badén, en la trampa esta que estamos haciendo. Okay. O sea, eso no le va a hacer ningún tipo de... No, eso no nos va a afectar. Además de estos registros aquí, ¿qué piensan hacer aquí en esta calle? Domingo. Bueno, hace una sección atrás, aprobaron hacer 100 metros de esa acera, tú ves, que solo nos falta ese pedacito para empatar. Ok, esto que estamos viendo aquí. Pero tenemos que culminar con los registros. Con los registros, porque tú sabes que hay unos trabajos hechos y hay que protegerlo. Hay que protegerlo. Sí. Ok, y el baldén, que se habla de un baldén. El otro día me dijo un residente que estaban por hacer un baldén en esta calle. Oye, tú sabes que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos supervisado por el ingeniero Romy. Ok. En mi caso, que no soy maestro constructor ni soy nada. Simplemente soy un todólogo, como tú me has bautizado. Sí. Romy me estuvo explicando que cree que es innecesario hacer un baldén porque vamos a romper, en esta parte, porque vamos a romper el asfalto. Tú sabes que nosotros tenemos que ser cuidadosos con el asfalto. Lo vamos a traer aquí a la esquina, que aquí sí es necesario. Okay, o sea, esa agua no se va a acumular ahí, la traemos aquí, la mandamos a este container y la mandamos al registro que estamos haciendo. Ok. Bueno, pues nada, William, muchas gracias. Esperamos que continúen su trabajo. Y sabe que somos suyos. Que sea una solución a largo plazo. Quiera Dios.